Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ezequiel 771, Ezequiel. Yo salí de jefatura de cirugía. Ahí en jefatura de cirugía me mandaron con el cirujano que me vio primero, el que me mandó con el oncólogo, y que después vinimos otra vez, que nomás no nos dieron cita con el oncólogo para que nos hicieran una biopsia rápida. Fuimos a dirección, y de la dirección nos mandaron con el otorrinología. De otorrinología, pues ya me vio, dijo que urgía que me hicieran la biopsia porque urgía, porque se ve muy mal. Y entonces que ella me la haría el mismo martes, el martes que pasó, pero ya no me la podía hacer porque iba a salir de vacaciones, pero que iba a dejar una nota donde decía cómo me iban a hacer la biopsia, que un cirujano general me la podía hacer, el cual fue con el que ahorita me mandaron, que me programaron al última para el domingo. Retomando el tema, fui a jefatura de cirugía. En jefatura de cirugía, pues me mandaron con el cirujano que ya me había visto antes, y para que me programaran para hacérmela este domingo. Este domingo me programaron para la biopsia. Me la va a hacer un cirujano general y no un oncólogo, porque fui con el otorrinco. Fui con el otorrinco, y el otorrinco dijo que ella me la podía hacer, era una doctora, que ella me la podía hacer el martes, pero que se iba a salir de vacaciones y que no podía, y que hasta que volviera iba a pasar mucho tiempo. Entonces dejó una nota para que fuéramos a dirección general. De dirección general nos dijeron, el viernes que pasó, nos dijeron que este viernes nos tenían una respuesta. No fue el viernes, fue el lunes. Fuimos el viernes con otorrinco, el viernes pasado. Fuimos a administración el lunes, y ya el lunes nos dijeron que viniéramos el viernes, hoy viernes 17 de julio, para ver en jefatura, ¿verdad? Y ya en jefatura programaron para el domingo. Nos dijeron que nos iban a poner que me iban a pasar a preanestesia, pasar a darle la preanestesia, así dijeron, ¿no? Porque si no, no le van a querer hacer la biopsia. Entonces eso nos puso paranoicos, porque nos imaginábamos que la preanestesia, yo pensé que iban a hacer unas pastillas que me iban a dar para estar tomando de aquí al día de la biopsia, pero no. Después me dijo, oye, no te irán a dejar. Y vino ese temor, porque dijimos, oye, apenas es viernes, todavía no son ni las 12 de la tarde. Y si nos van a dejar para hasta el domingo, imagínate, son casi 2 días, ¿verdad? Para el domingo en la mañana, son ya casi 2 días. Y la verdad está bien feo ayer en el hospital, estar ahí adentro hospitalizado. Ya teníamos ese pendiente. Y ya estábamos planeando, ¿no? Que si te quieren dejar, le digo, ahorita vengo, y nos salimos, y nos vamos, y luego venimos. Y puras cosas así ya estábamos pensando eso, que a lo mejor nos iban a dejar, que me iban a dejar internado. ¿Qué más se pasó por nuestra mente? Pues eso, que te iban a dejar internado. Ay, que cuidado, porque pues supone que la biopsia era rápido, y en la hoja decía algo así de los órganos. Ah, sí. Luego decía algo de órganos, y luego allá había, en jefatura de cirugía, había un pasillo y había varios de estos departamentitos. Le dije, van a decir, pásenle ahí con donde dice traficante. Me van a dejar enterrado. Ya no estábamos haciendo una película de horror ahí adentro, ¿no? Pero lo que más me puso paranoico es pensar que a lo mejor yo me iban a hospitalizar casi 2 días. Dije, para hacerme la biopsia hasta el domingo, mejor me deberían de citar el domingo. Ay, se me subió una hormiga de esas bravas, ¿no? Saca a esas, para que vean lo que... Una de esas me quería picar. Y antes que sí son bravas, ya la tenía aquí arriba. Allá va una cerca de ti. Entonces, estábamos con ese pendiente. Él no creo que con tanto pendiente, pero pues sí, no nos preparamos ni nada. Y ahí decía que hay que bañarse y todo. Pues yo me baño en las tardes, y ahorita no vengo bañado. Entonces ya, esa no iba a ser la excusa, ¿no? O sea, que yo me baño en las tardes. Y me dice Stylie, no, y que te van a decir, pero se bañó ayer en la tarde, está bien andar limpio. Sí, pero ya fui allá a plantar jitomate, a hacer fregadera, y media ya me ensucié. Luego vuelvo. Pues cierto es que le andábamos sacando el parche para quedarnos, a ver cómo le íbamos a hacer para salirnos de ahí. Pero no, nada de eso.
Ya cuando pasamos a la preanestesia, en la preanestesia lo único que nos hicieron unas preguntas, me comentaron varias cosas. Entre las preguntas que me hicieron es que si qué religión tenía, que si tenía un diente flojo, que si era alérgico a algún medicamento, a alguna comida, que me iban a poner anestesia local. También me comentó que qué enfermedades tenía. Ya le dije que una arritmia cardíaca. Me dijo, mira, para la biopsia nomás anestesia local, no lleva mucho y no pasas para acá. No, para acá pasan cuando hay que hacerles, que hay que dormirlos y todo eso, que hay que ponerles anestesia, pues no sé cómo se llama la otra anestesia, pero es cuando los duermen. Entonces dice, pero ha de ser anestesia general, yo creo, ¿no? Pero dice, pero en tu caso pues es algo más sencillo, pero como tienes la enfermedad de la arritmia cardíaca, y ya me dijo que era parte tiroides que tenía. Le dije, no, que yo sepa no tengo tiroides. Dije, o al menos no sabía. Me dijo, ¿tienes tiroides, verdad? Le digo, no. Hipertiroides, no, tampoco. Le dije, no, que me hayan dicho. Entonces me dice, pero es que aquí te hicieron unas pruebas de tiroides. Digo, no, pues cuando hace 2 años que tengo la arritmia, me hicieron pruebas del SIDA, de hepatitis A, B, C y no sé cuántos hepatitis hay. Del SIDA, de la sangre, glóbulos rojos, colesterol, tiroides, diabetes, hígado, pulmones, diabetes, diabetes, hasta enfermedades venéreas me hicieron también. La del SIDA, pues, sí, la del SIDA fue la primera que mencioné, ¿no? Y otras enfermedades venéreas feas, horribles. De todo eso me hicieron pruebas, ¿no? A lo cual llegaron a la conclusión que mi hígado estaba medio chingado en aquel entonces. Y ahorita pues no ha mejorado mucho. Y también lo del vaso salió ahorita, que no sabías lo del vaso, que no sabías. Y lo del vaso, me comentó el anestesiólogo que tenía el vaso inflamado, ¿verdad? ¿Eso dijo, inflamado? Creo que sí, inflamado. Algo así me mencionó, que si ya me había recuperado del vaso. Le digo, no, que yo sepa, no ando malo del vaso. Dice, sí, aquí dice que está mal tu vaso. Y dije, los tengo todos quebrados en la casa, pero los tengo todos quebrados en la casa. Cuando lavo los trastes no tengo cuidado, voy a tener más cuidado. Entonces me comentó del vaso, eso no lo sabía. Es algo nuevo. Le comenté que tenía la arritmia cardíaca, que sí tenía un diente un poco flojo, porque una vez me madrearon hace unos meses. Me golpearon y sí, pues, se me aflojó un diente. Y todavía sigue flojo. Creo que ya hasta se me murió el diente, ya se ve medio raro. Entonces se me olvidó decirle que tengo la tendinitis aquí en el pie. Es tendinitis, yo le decía tendonitis, pues dice que tendinitis, dicen ellos. Tendinitis. O bueno, déjenme en los comentarios. Cierto es que ya estamos bien. No, ¿cuál ya estamos bien? Ya estamos bien, ya no voy a venir. Ya no tengo nada. Ya no voy a venir, ya no tengo nada pensándola bien. Entonces este domingo me hacen la biopsia. ¿En qué consiste la biopsia? En que me van a poner anestesia local en la lengua. Bueno, les voy a mostrar la lengua. Me van a poner anestesia local y me van a traer un pedazo de muestra del tumor. Y después me van a cauterizar para si hay un sangrado, que dijo la de otorrinco, que la lengua es muy sangrante y que se necesita una cauterización para que deje de sangrar. Entonces me van a hacer la muestra, me van a tomar la muestra. Si es cáncer, en 2 días tendría los resultados, y si no, pero si no es cáncer, tardaría más. Entre 2 y 7 días. Entre 2 y 7 días. Entre 2 y 7 días. El cáncer creo que es el resultado que tienen más rápido. Y pues bueno, he aquí por qué estoy aquí el día de hoy. Esperemos que no sea cáncer. Esperemos que no sea cáncer. Me tiene mucho con pendiente porque el cáncer es complicado en mi caso por la arritmia cardíaca aparte. O sea, el cáncer es complicado para quien sea, lógico, ¿verdad? Pero en mi caso pues está más crítico. Espero estar bien. Y teniendo en cuenta que eso ya lo tienes desde hace 4 meses. Lo tengo ya de hace 4 meses. Las expresiones de los doctores no han sido favorables. Dicen que los 2 doctores primeros que me vieron pegaron casi el brinco para atrás, así como muy alarmados. No me dijeron que fuera grave, porque como que no me quieren asustar, pero
yo lo vi como que sí era un asunto muy urgente y delicado. Eso se dejó notar que estaba crítico. Ese día pues me sentí muy mal, se me hizo un nudo en la garganta otra vez. Me puse a reflexionar, pues que desde que está esta pandemia y tengo la arritmia, más bien desde que tengo la arritmia cardíaca, no ha habido mucha paz en mi vida. Ha sido difícil, ha sido muy difícil. Y después se vino la pandemia y lo primero que se me cruzó por la mente al saber que la mayoría se iban a infectar es: ya habrá llegado mi momento. ¿Será que llegó mi momento? A todos nos llega la hora, ¿no? Y llegué a pensar eso. Pensé en aquel entonces, de primero que estaba la pandemia, pensé que tenía un 10% de posibilidades de seguir viviendo y el 90% pues de que me diera el coronavirus y muriera, porque soy muy vulnerable, incluso más que alguien que tiene hipertensión, que son los más vulnerables en la pandemia, ¿verdad? El grado de vulnerabilidad de un hipertenso es más alta que la de un obeso, la del obeso más que la de un diabético, pero en mi caso el grado de vulnerabilidad es demasiado. Entonces a mí sí me da, por lo más probable, no soy doctor, pero lo más probable es que muera, ¿no? Entonces tengo que cuidarme mucho, me pongo careta cuando subo al camión, me pongo hasta orejeras porque hasta por el oído se contagia, y mi cubrebocas. Y voy pues siempre que salgo con miedo y con temor de que me dé coronavirus. Y ya volviendo, ¿no? Retomando, pues no ha habido paz en mí, porque me dio primero la arritmia cardíaca y más o menos en estos meses tenía una cita con el cardiólogo intervencionista, la cual suspendieron, y pues sí tenía un poco de temor de que me operen del corazón, porque es una operación arriesgada y pues te da miedo. Viene el coronavirus y pues te vuelve a dar más miedo. Ahorita ya estoy más tranquilo porque ya han pasado algunos meses de cuando empezó la pandemia y se ve menos grave como se veía al principio. Ahora ya pienso que tengo más posibilidades del 10%, ahora digo, ¿no? Quizás tenga el 40% de posibilidades, más bien el 60% de posibilidades de librarla, ¿no? Antes pensaba que nomás tenía el 10% de librarla. Ahora ya veo más posibilidades. Y luego de repente surge esta noticia del tumor que me salió en la lengua. Me vuelve a poner triste, me vuelve a tumbar, se me hace un nudo en la garganta y me hace pensar lo difícil que es y tantas ilusiones que tiene uno por seguir adelante, porque no le tengo miedo a morir o lo que me pueda pasar o sufrir o lo que tú quieras. Lo que me da miedo es tener hijos y dejarlos y que todavía no están grandes y pues todavía tengo sueños y esperanzas y siente uno feo. También por otra parte, también algo de lo que me hace sentir muy mal es en este momento que si muriera, pues moriría económicamente muy jodido, porque no tenemos casi ni para comer, porque ahorita que está la pandemia pues estoy en cuarentena, nada más me llegan 700 pesos, es lo que me depositan, y porque ya descontándome de la casa y todo eso me llegan 790, a veces 650, a veces 800, pero de ahí no pasa y somos 5 que comer de esa casa. Eli no puede trabajar porque si trabajara sería lo mismo, se saldría y se contagiaría y me expondría a mí en riesgo. Entonces pienso que si me llevara la jodida ahorita pues estaría muy triste para mí, porque moriría muy jodido económicamente y muy jodido físicamente de la enfermedad. No es una forma en que me gustaría morir. A veces me gustaría más morir estando más sano, sabiendo que estés bien y te pasa un accidente y todo haya estado bien a los últimos días de tu vida, ¿no? Pero estar enfermo, estar lidiando con una enfermedad y luego que te estén dando un susto como el coronavirus y luego te estén dando el otro susto que de que el cáncer y todo eso, suena espantoso, pues es algo feo. Es algo feo y no me gustaría morir así ahorita en este momento. El problema no es que le tenga miedo a la muerte, el problema es que no tengo ganas de morirme, ¿verdad? Y saber que existen esas 3 cosas que amenazan mucho mi vida: el coronavirus, el cáncer y
la arritmia cardíaca son cosas que sumadas ya las tres te devastan emocionalmente. A veces pues seguido se me hace un nudo en la garganta, y más cuando veo esos casos de las personas que tenían cáncer y que finalmente terminan muriendo, y digo, qué triste, después de luchar tanto por tu vida, termines muriendo. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Nos estamos viendo. Déjenme sus comentarios, lo que quieran. Gracias por su tiempo y nos estamos viendo. Les seguiré platicando. Les seguiré dando seguimiento a todo esto de mi enfermedad, y también a todo esto del resultado que arroje la biopsia. Bye.